Extele.tv. Hola amigos de sus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener a un joven emprendedor, ya no es promesa porque es una realidad, en la prestación de servicios. La gente normalmente estamos muy cerrados al servicio típico, a encuadrar lo que existe y no salirnos de ahí, pero Manuel Lira, un emprendedor con ideas frescas, nuevas, eso es lo que vamos a escuchar. Manuel, buenas tardes y antes que nada te voy a decir una cosa, te vamos a diseccionar en estos minutos Sí, porque hay algo muy interesante de lo que nos has hecho favor de mandarnos y queremos que lo compartas con el auditorio. ¿Qué es lo que estás haciendo de distinto o qué has encontrado que la gente puede hacer de distinto y sobre todo el servicio que estás tratando de crear, de innovar, de presentar de nuevo, en un nuevo formato a la sociedad? Platícanos. claro. Bueno, antes que nada, Alejandro, muchísimas gracias por el espacio y por tomarte estos minutos de platicar conmigo y de las cosas que estamos haciendo que consideramos son bastante relevantes. Y déjame saltar rápido a tu pregunta. Esto nace, y ¿qué es lo que es diferente? Bueno, de una observación y del pasar de los años. Después de mucho tiempo de trabajar como consultor, después como empleado, empiezo a identificar que hay ciertos espacios que son necesarios de llenar. Y estos espacios básicamente se refieren a aquellas políticas públicas que hoy día tenemos, regulaciones, circulares, leyes y demás, todo el conjunto jurídico que engloba el día de hoy el marco regulatorio del todo, déjame decirlo así, y ahorita voy paso a paso, y cómo este marco jurídico, a la vez que ha ido moviéndose hacia adelante, se ha ido complicando para la aplicación. Es decir, hoy día existen demasiadas leyes, pero las leyes tienen ciertas partes grises. Esas partes grises tienen que cubrirse con resoluciones administrativas o con algunas resoluciones particulares. Entonces, un poco teniendo esta idea en mente e identificando a la vez una forma de pensamiento distinto que yo lo llamo el pensamiento en sistemas, que es muy común en los Estados Unidos y en otros países, el system thinking, que es en inglés, ¿no? Que básicamente es encontrar todo aquello que a un elemento particular dentro del sistema le pudiera afectar y cómo ese elemento particular convive con los demás. Entonces, básicamente lo que estamos hablando aquí es crear políticas públicas de una manera sustentable e integrales. Es decir, que no solamente consideren un momento específico o un caso específico, sino que sean capaces de interactuar en diferentes niveles y de esa forma ir creando sistemas y subsistemas que sean capaces de convivir y de manejarse, con lo cual podríamos al final del camino utilizar el tiempo no solo en resoluciones administrativas y discusiones ante las cortes o cambios de criterios, sino simplemente tener un marco en el cual todos pudiéramos transitar y trabajar y de esta manera movernos hacia lo que sería tecnología, innovación, disminución de tiempos en cuanto a la aplicación de las normas y demás, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es diseccionar el derecho de ciertos, vamos a decirlo, regulados en algún momento, y estos regulados, ¿cómo podríamos simplificarles la vida el día de mañana? No estoy diciendo que cambie el derecho, lo que digo es, el derecho evoluciona por una cuestión natural, el derecho en determinado momento tiene que evolucionar, no se puede quedar estático, ¿no? Perfecto, Manuel. Nosotros, sobre todo los abogados, estamos acostumbrados a tener libros, artículos, estar llenos sobre todo de códigos, ¿no? Sí. Y doctrina, etcétera. Pero de alguna manera somos muy clásicos en nuestra forma de pensar. La innovación, y lo estamos viendo ahora con los juzgados que ya están metiendo las firmas digitales, etcétera, nos cuesta mucho trabajo aceptarla, aunque lo hacemos.
En ese sentido, yo te pregunto, ¿crees que los abogados ya están listos para este tipo de proyectos innovadores como el tuyo? Yo creo que los abogados están listos para esta parte tecnológica. De hecho, me gusta lo que acabas de decir y me parece muy interesante, que el derecho es muy clásico en muchas cosas, ¿no? Con esto que te estoy hablando, no pretendemos cambiar esta parte clásica y esta parte que es necesaria dentro del derecho, porque el derecho tiene un fundamento y ese fundamento no lo podemos cambiar, ¿no? Lo que sí podemos hacer es la forma en la cual se aplica, se lee y se construye el derecho a futuro sin que pierda su esencia, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que los abogados están listos para este tema. Evidentemente hay un choque, como bueno, a ti y a mí nos pasa, hay un choque generacional en donde las nuevas corrientes vienen mucho más rápido de lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar y por eso nos vemos un poco más clásicos. Sin embargo, creo que igualmente esta generación en la que tú y yo muy probablemente estamos perteneciendo, tenemos una gran dualidad y es ahí donde está el gran potencial que podemos dar, porque conocemos, por un lado, el pasado, es decir, esta parte clásica, pero reconocemos que existe un futuro y reconocemos el día de hoy en nuestro presente que podemos ser capaces de construir un mejor futuro el día de mañana, ¿no? Entonces, eso es básicamente donde yo creo que no existe, pueden existir puntos que no son totalmente concordantes unos con otros, pero no hay discusión en que es necesario ese movimiento, ¿no? Fíjate que nada más quiero aclarar a la gente que producto de ese choque no es que se nos haya caído el pelo, es otra cuestión. Pero lo importante de esto es que es muy poco realmente las innovaciones que los abogados aceptan. Y te lo comento porque yo creo que conforme a las generaciones es como se acercan más a tener un espíritu de cambio. Y lo digo por algo. El lunes se abrieron los juzgados y es increíble la cantidad de colas que se están dando en todos los juzgados, etcétera, cuando la misma autoridad les dijo, oye, se pueden checarlo por esto, por esto, por esto, todavía nosotros seguimos casados con el ir a ver el expediente. Ajá. Y eso a mayor generación es todavía mayor la insistencia. Entonces, en ese sentido, me parece interesante lo que estás diciendo, pero yo todavía tengo mis dudas respecto de los abogados. Y no me refiero aquí como a la parte de Arjona que los abogados saben poco de amor y el amor se cohíbe en los juzgados, ni los vamos a cantar, ni nada. A lo que me refiero es que el hecho de que tú les presentes un proyecto nuevo, sí me parece que tienes que ser tan claro, tan encantador y tan convincente para que ellos se acerquen a ti. Sí, fíjate que en esta parte que acabas de decir es muy importante comentarte un poco cuál es nuestro método de trabajo, ¿no? Nuestro método de trabajo lo denominamos época. Nosotros estamos dispuestos a construir una época, a hacer el momento de cambio en determinadas situaciones, ¿no? Y con esta parte encantadora y esta parte de platicar con ellos a detalle, lo relevante es que no se queda aislado ninguno de los puntos a los cuales vamos a tocar. Es decir, tan importante es el abogado como el legislador, hacedor de leyes, como la parte que va a ser la regulada y el último eslabón de la cadena en el cual va a recaer la disposición jurídica que se aplique, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como una primera parte y por qué se llama época? Es simplemente la unión de varias palabras, ¿no? Primero evaluamos el ecosistema, evaluamos dónde está la regulación, cómo interactúa con las otras. Después pasamos a la parte de planeación, vemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo podemos hacer. Después pasamos a la parte de hacer y establecer los objetivos conjuntos, considerando estos diferentes elementos y todos los que existan en la cadena. Después construimos de la mano vamos a decirlo, el producto final, ¿no? Lo vamos construyendo de determinadas formas y al final hacemos un acompañamiento. Entonces, con estos 5 elementos que te acabo de decir, que es básicamente donde se marca el sistema de trabajo de Ideaductus, que es la compañía que estoy platicando el día de hoy y la cual tengo el honor de haber fundado, en donde vamos a incluir a todos. Entonces, el abogado no se va a sentir excluido el día de hoy, sino el abogado va a traer esta parte clásica
básica, fundamental, que es necesaria dentro de cualquier norma, ¿no? Y ahorita que decías los juzgados que se abren, voy a traer un ejemplo rápido, que es lo que está pasando el día de hoy en la pandemia, ¿no? Y que yo lo vivo con mis hijos pequeños, la educación de mis hijos, ¿no? La educación de mis hijos el día de hoy, pues pasa de un salón de clase a una parte virtual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta interacción dentro de la educación? ¿Cómo vamos a hacer este tránsito para reconocer que nosotros, los papás, que determinamos, o sea, no tenemos la preparación técnica al final del camino para ser un maestro y seguir un proceso, aun cuando nos manden los materiales, ¿no? Cuando el niño se pone necio, entra el corazón y entonces hay que empezar a modificar y demás. En el futuro eso hay que ver cómo va a ser la forma en la cual se van a establecer ciertas reglas y cómo se va a establecer un mecanismo en el cual los padres tengan una responsabilidad, la educación tenga o el sistema educativo en el cual están tengan una responsabilidad y la autoridad reconozca todo esto, ¿no? Este es un ejemplo rápido de cómo te platicaba, cómo veía yo este ejemplo. El otro día platicaba con un abogado también y le decía, ¿qué pasa con el trabajo? Yo hoy día estoy trabajando en mi casa para la empresa, vamos a llamarla X, y estoy en mi hora laboral, que son de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ok? A las 11 de la mañana se me ocurre pararme a la cocina y tomar un vaso, servirme un poco de agua, ese vaso se cae, me corto. ¿Hay riesgo o no hay riesgo laboral? ¿No? Son de estos supuestos que afortunadamente podemos el día de hoy tener una visión para el día de mañana, ¿no? Por eso te decía, son supuestos déjame decir, ejemplos muy básicos y tal vez demasiado específicos en este momento, pero pudieran ser un catalizador de cómo podemos empezar a englobar este tipo de responsabilidades el día de mañana y sobre todo de situaciones que desde la perspectiva que yo tengo deben de ser un poco más abiertos para que después quepan dentro de este marco regulatorio, pues todas las partes administrativas que sí irán a un caso específico, ¿no? Oye, Manuel, pero aquí tengo una duda. Estás hablando mucho de responsabilidad y me gusta la palabra, pero ¿cuál es la responsabilidad de época de ti frente al profesional? O sea, que dijeran, ok, vamos a ir con ellos, creemos en su proyecto y todo, pero tú, Sí. ¿cómo vas a responder a las necesidades reales? O sea, ¿qué le vas a dar que en un momento dado logres la satisfacción plena de quien te busque? Sí, mira, la gran ventaja que tenemos dentro de Idea Ductus es que poder implementar época tiene diferentes elementos que son importantes a considerar y experiencias a considerar. Tenemos cerca de 20 años de experiencia nacional e internacional tratando con diferentes regulaciones y legislaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner sobre la mesa es aquellos no solamente casos de éxito, sino todo lo que tenemos en la batería de conocimientos para poder llevar y empujar hacia adelante los proyectos y sobre todo la tranquilidad, no solo de vuelta. Aquí se trata de un ganar-ganar. Acá todos tienen que ganar. Tiene que ganar el gobierno, tiene que ganar la empresa y tiene que ganar las personas. Si eso no existe dentro de nuestra ecuación, no vamos a entrar al proyecto. Es decir, aquí no vamos a pelear cosas particulares o no estamos enfocados en cosas particulares. Estamos enfocados en una parte transversal, en donde sí, todos van a ganar, también todos van a tener que apostar e invertir para el día de mañana, ¿no? Ojo, no quiero decir van a perder. Estoy hablando de invertir, estoy hablando de ganar y estoy hablando de tener un beneficio el día de mañana, ¿no? Ok, ahora bien, dentro de esos beneficios, normalmente algo que siempre pregunta el cliente, lo cual es válido, es, bueno, ¿y cuándo voy a empezar a ver esos beneficios inmediatos y sobre todo los mediatos? ¿Cuándo va a consolidar el éxito de los beneficios? Platícanos un poco. Sí, aquí es un punto que yo creo que hemos invertido horas tratando de rompernos la cabeza en cómo lo vamos a lograr. Y te diría que tenemos los tres escenarios. Tenemos el del corto plazo, el del mediano y el del largo plazo, ¿no? Lo que hay que ser muy claros con los clientes y con las personas que nos busquen, y eso es lo que estamos haciendo todos los días, es
te voy a decir si lo que estás buscando es al corto, si es al mediano y si es a largo plazo, ¿no? Como una inversión, por ejemplo, obviamente a mayor plazo el rendimiento va a ser mayor, ¿no? Y vas a tener una plataforma más estable. El corto plazo, el problema que tienes es que trabajas con lo que tienes el día de hoy y muy probablemente tu campo de acción y de maniobra sea muy corto, ¿ok? Y en el mediano plazo es una especie de híbrido en donde nos sentimos bastante cómodos de poder trabajar hacia los dos lados. Sin embargo, nuestra recomendación es, queremos ganar a largo plazo, hay que ir ganando batallas dentro del corto plazo. Y hay que ir haciéndolo poco a poco y paso a paso. Y el análisis, fíjate, es muy interesante esto, porque el análisis, como llegamos a esta conclusión, es a través de hacer una práctica de los sistemas que teníamos sobre la mesa, fuimos viendo cómo se iba evolucionando este modelo, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Alejandro, es que no existe una ganancia rápida. Es decir, la gente no puede esperar que hoy haces y mañana ya tienes, ¿no? Hay que entender que también el sistema el día de hoy, jurídico, judicial y demás, amerita una cierta temporalidad de evolución. No podemos esperar que cambie de hoy a mañana. Hay que irlo haciendo de ciertas partes, ¿no? Y básicamente eso es lo que yo te diría, es muy importante transmitirle al cliente la tranquilidad de que estamos siendo conscientes de la necesidad y lo suficientemente transparentes si queremos ganar al corto, al mediano o a largo plazo y cuáles son sus alternativas. Oye, Manuel, fíjate que hay una expresión que siempre manejamos, es el famoso no pain, no gain. Si no te duele, de alguna manera no generas o no te beneficias. También a nosotros como profesionales nos cuesta mucho crecer, en el sentido de que ya tenemos una formación y el cambio sí nos lleva a, no propiamente a que haya un castigo o un dolor, pero sí nos lleva a una etapa de transformación. ¿Cómo cambia o cómo tú apoyas al cliente para que transforme su pensamiento en aras de ajustarse también a esta idea innovadora que tienes? Sí, me gusta mucho esto que dices de la transformación y yo pensaba en esto de transformación, ¿no? Y creo que más bien hay que ayudar a todos a ir hacia esta evolución, más que transformarnos, porque transformarnos para mí es mucho más fuerte en ciertos momentos, aunque la evolución sí te va a llevar a otro lugar, ¿no? La evolución nos cuesta mucho trabajo, yo creo que nos cuesta más que la transformación. Y la evolución lo que trato de decirte con esto es, lo vamos a acompañar, porque sabemos que va a doler, porque hoy le duele. Hoy existe un dolor grande dentro de diferentes sectores e industrias en las cuales incluso la regulación del día de hoy le duele, ¿no? Y sí hay que ser muy conscientes que en esta evolución, como te lo platicaba hace un momento, hay cosas que se ganan y cosas que se pierden, ¿no? El perder no significa en ningún momento que estás dejando de lado toda tu ganancia. Es simplemente desprenderte de algo que tal vez te pesaba para poderte mover hacia adelante. Por eso es muy importante lo que te decía. Este análisis del corto, mediano y largo plazo, hay que hacerlo porque perder en el corto plazo es una cosa a perder en el largo plazo. Sin duda. Y puedes perder hoy y ganar en el largo plazo, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con este acompañamiento dentro de las funciones que está y de lo que está queriendo el cliente, ¿no? Por eso nosotros dentro de Ideaductus decimos esta parte del acompañamiento, que es la última parte de nuestro modelo de época, en donde no te dejamos solo, en donde no pretendemos ser el consultor que entra, toca y después deja que implemente el cliente y el cliente sufra, ¿no? Lo que nos interesa es estar con el cliente, caminar con él y realmente ser una parte y un eslabón más dentro de sus equipos. No todas las empresas, y tú lo sabes muy bien, Alejandro, no todas las empresas tienen la posibilidad de darse el lujo de este tipo de acompañamiento. Entonces, si ya te lo puedes dar, lo menos que podemos hacer y lo que esperamos nosotros también poderle ofrecer al cliente es que nos considere parte de su equipo.
y que nos considere parte de la fuerza laboral de ellos, ¿no? Manuel, vamos a poner un ejemplo. Imagina, válgase la... Yo el día de hoy me acerco con ustedes. Tengo un Sí, problema, el que se te ocurra. Voy con ustedes. Y entonces ustedes ya hacen un proyecto de lo que requiero yo, me lo platican. Ahora sí que tu método científico, observación, análisis y me das unas alternativas de respuesta. En ese sentido, platícame más el procedimiento de implementar estas nuevas ideas conmigo, o sea, ese acompañamiento, cómo se va a dar, sobre todo para que le quede bien claro a la gente cuáles las fases que tienes y cómo pueden en un momento dado sentirse confiados de que lo están haciendo bien. sí, nuestras presentaciones y en todas nuestras propuestas de valor, ¿no? Lo que hacemos con nuestros socios comerciales, más que llamarlo clientes, nosotros creemos que somos socios comerciales, ¿no? Entonces, con estos socios comerciales lo que les decimos es, en cada una de estas funciones vamos a realizar la E, la P, la O, la C y la A. Es decir, vamos a evaluarte, vamos a planear, vamos a poner los objetivos, vamos a construir lo que sea necesario construir y te vamos a acompañar, ¿no? Entonces, yo te muestro dentro de una matriz de resultados las diferentes alternativas. Y dentro de esas alternativas tú vas a encontrar los 5 pasos. Yo no puedo darte una alternativa, ni me siento cómodo dando una alternativa sin incluirte los 5 pasos. Después me vas a decir, ¿sabes qué, Manuel? A mí lo que me interesa es que Idea Ductus me evalúe y después me acompañe. Lo de en medio lo hago yo, ¿no? Perfecto. O sea, simplemente te doy una guía. Y por eso te decía, es tanto el involucramiento que incluso lo que hacemos es decirle al cliente, antes de yo poderte dar una conclusión o darte una alternativa, sin haberte conocido, te agradecería me dieras un día para conocer cómo haces las cosas. Yo necesito conocer, déjame decir, el negocio de Alejandro un día. Quiero hablar con el de ventas, quiero hablar con el de compras, quiero hablar con el financiero y entender un poco cómo está. ¿Ok? Una vez que entiendo ese entorno, entonces empiezo a planear las alternativas. Porque de nada me sirve sentarme exclusivamente con el abogado, porque me va a tener una opinión muy jurídica. Y todo ente, así es, tiene otro tipo de cobertura también. Incluso los despachos de abogados o contables, ¿no? También tienen una parte comercial y una parte financiera, y es importante entender todo eso, porque no puede haber una consulta de esta magnitud sin que exista un conocimiento, voy a llamarlo 360 del negocio, ¿no? Y fíjate, perdón, ahí sí tienes toda la razón. Eh, Porque a veces lo veo mucho con las profesiones. Si eres contador, te vas mucho a los números. Si eres abogado, te vas mucho a las leyes. Pero no, normalmente tenemos el gran defecto de que a mayor especialidad, menor conocimiento del entorno general. Y ese es uno de los grandes fracasos que tenemos, o si no fracaso, cuando menos una falsa apreciación de la realidad, que nos lleva a hacer consideraciones que no necesariamente corresponden al problema real y específico que tenemos. Claro, eso que dices por ejemplo, es uno de los sistemas que nosotros utilizamos para evaluar, ¿no? La mente funciona de manera lineal. Es decir, tú tienes un problema A y tienes que buscar la solución y lo haces de manera lineal, casi siempre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, contrario a este pensamiento lineal, lo que hacemos es un pensamiento circular, en donde tratamos de tocar todos los puntos que están alrededor de esta línea, de tal forma que podamos evaluarlos y seguir adelante. La otra, que creo que es muy importante por lo que acabas de decir, es ser capaces de decir, esto no lo sé, pero lo tengo que aprender. Esto no lo entiendo bien y necesito sentarme con otra persona media hora. El consultor no puede ser el mago, déjame decirlo, en todo, pero sí tiene que ser lo suficientemente capaz de guiar y acompañar al cliente. El cliente a veces no tiene esta
digamos, el tiempo de meterse ahí. El consultor creo que es parte de lo que hay que hacer. Si lo quieres hacer bien y lo quieres hacer profesional, más vale invertir un poco más de horas en entender bien y hacia dónde va. Y en estas entrevistas sacar la mayor información para después poder asesorar al cliente de manera adecuada, ¿no? Oye, Manuel, tengo una duda. Me parece muy interesante lo que te estás diciendo. Sin embargo, lo estoy viendo en la realidad que tenemos Sí, y de alguna manera, desafortunadamente, si hay algo que ha sido un tanto prostituido y generado desconfianza, es el exceso de consultores a raíz, yo te diría, del coaching. Porque de repente, los que éramos los consultores se convirtió en una figura muy rimbombante de coach. Si es o no lo mismo, no lo sé, lo tendrán que definir. Pero lo que sí es cierto es que ahora hay coaches de todo y sí, era ontológicos, etcétera. Y eso, ese tipo, esa generación de coaches espontánea nos ha afectado muchísimo a los que somos consultores. Te pregunto, ¿qué blasones o qué conocimientos tienen ustedes que le genere confianza a la gente? Que no sean nada más coaches de generación divina o espontánea. sí. Mira, la realidad es que con nuestros clientes, lo que tratamos de hacer y de transmitirles a ellos y sobre todo mostrarles es que de lo que hablamos es de lo que sabemos. De lo que queremos empujar es de donde no se van a tener que sentir en ningún momento nerviosos o inquietos o demás, ¿no? Uh -huh. Son, como te decía, cerca de 20 años de experiencia, ¿no? Idea Ductus hoy día es, digamos, un eslabón, pero invariablemente estamos trabajando con diferentes fuentes. Es decir, no solo somos nosotros haciendo todo, sino de la misma manera buscamos alianzas con otras firmas importantes también y que ellos nos dan soporte. Te voy a decir un ejemplo. Yo diseño políticas públicas. Yo en Idea Ductus diseño políticas públicas. Pero el expertise de comunicación no lo voy a tener yo. Entonces, al cliente lo que le tengo que transmitir es, a ver, tenemos esta opción o la que tú designes, pero necesitamos esto como parte del ejercicio que vamos a realizar, ¿no? Eh, de esta forma, Alejandro, lo que te quiero decir es, la tranquilidad del cliente es que no va a venir acá y yo le voy a vender como en un menú de restaurante, ¿no? Y si me dice lo quiero sin aguacate y sin demás, pues puedo inventarme la receta que sea. Pero el plato no es el plato que yo quiero servir. El plato que yo quiero servir es el que sea de excelencia y el que sea de calidad, y al mismo tiempo ser muy transparente en decir, en estas funciones nos vamos a apalancar de esta forma, Uh -huh. ¿no? Y creo que de esta parte que dices de la prostitución de los consultores, sí, es cierto que existe un número importante de consultores. También es cierto que ellos mismos se van descartando y ellos mismos van saliendo del mercado, ¿no? Entonces yo lo que creo es que al final la calidad, el trabajo, el esfuerzo y los resultados van a ser los que te van a ir poniendo en esa parte, ¿no? Nosotros en Idea Ductus estamos totalmente convencidos de que tenemos la suficiente calidad profesional para decir, este proyecto no lo puedo hacer yo. Eso sí lo vas a recibir de Idea Ductus, que si llega y te dice, no tengo la expertise para llegar hasta ahí, ¿no? Fíjate que me parece muy interesante y sobre todo en esta etapa coyuntural que estamos viviendo de grandes fracasos de empresas. No porque lo quieran ellos, sino por cómo están dándose las condiciones, ¿no? Y te cito, por ejemplo, estaba escuchando hace poco que la Asociación de Restauranteros mencionaba que ya habían perdido más del 20% de afiliados, más o menos, en algunas ciudades, etcétera. Pero lo cierto es que la mortandad está creciendo. Entonces, decían, una de las tantas cosas u opciones que tienen ellos para sobrevivir es a través de la asesoría, pero una asesoría real, efectiva y eficaz. Yo creo que ustedes lo pueden hacer y me queda claro que lo pueden hacer por decir algo, ¿no? Pero también estás llegando tú como tu emprendimiento, como tu empresa, a un lugar donde la economía es demasiado sensible y está por sí muy afectada. No, de acuerdo, y lo dices muy bien,
Pero en esta parte de la economía afectada, de los grupos dolidos, ¿no? Y muy golpeados, la restaurantera, bueno, Hotelera. alimentos, hotelera, servicios, digamos, en general, ¿no? Creo, y soy un convencido, Alejandro, que es el mejor momento el día de hoy para poderlos apoyar. No va a haber un segundo momento coyuntural en la historia no solo de México, sino del mundo entero, lamentablemente, en donde se pueda tener una verdadera intervención en donde se logren encauzar ciertos niveles de regulación y de estándares y demás que le permitan a esta gente el día de mañana y a estas industrias soportar golpes tan importantes como este, ¿no? Ojalá no los tengamos que volver a vivir, pero una realidad es que pueden llegar a pasar el día de mañana. Entonces, sí es muy complicado, económicamente es muy complicado, pero involucra también la voluntad de este lado como consultores de sentarte junto con el restaurantero, junto con el hotelero y decirle, a ver, ¿cómo podemos hacer para que el día de mañana esto siga hacia adelante? ¿Cómo podemos hacer para que este golpe sea menor mañana? Y sobre todo que te prepares para el futuro, ¿no? Fíjate, Manuel, a mí siempre me comentaban que una de las grandes características que tenía que tener el profesional consultor era atender a su naturaleza, darse cuenta de que tenemos dos orejas y una boca, es decir, escuchar primero, escuchar de nuevo y empezar a opinar. En el momento que tú llegas con el cliente, con tu socio de negocios, ¿qué tan dinámica es esa labor de escucha de parte de ustedes? Por lo regular, si me permites, en porcentajes, nosotros hablamos el 20% y dejamos que ellos hablen el 80%. Sí, sin duda. O sea, no creemos en este consultor avasallador que sin haber escuchado el problema ya te tiró una solución, ¿no? Creo que eso es precisamente lo que hay que cambiar. Hay que ser lo suficientemente escucha activa para tener una comunicación efectiva con el cliente y sobre todo entender muy bien su necesidad. Porque a veces pensamos que la entendemos porque asociamos con otros momentos pasados. Sin embargo, es muy distinto de lo que está pasando ahí. Por eso vuelvo a mi punto inicial. Hay que entender y hay que conocer y hay que realmente volverte parte del equipo del cliente para entonces sentir en la piel lo que está pasando con el cliente. Es la única forma en la cual lo vas a poder ayudar de una manera más efectiva, ¿no? Perfecto. Fíjate que me están llegando dos preguntas. La primera, redes sociales, ¿dónde contactarte? Sí, mira, tenemos nuestra página de internet, es www.ideaductus.com. También estamos en LinkedIn ya dados de alta. Estamos terminando Facebook y estamos terminando Instagram, que esos son canales un poco más. Twitter también vamos a estar próximamente ya mandando algunos tweets ahí. Eso es por la parte de redes sociales. Y directamente me pueden contactar en mi correo. Afortunadamente nosotros no tenemos call centers en ninguna parte del universo. Contestamos directamente. Así que mi correo electrónico es manuel.lira@ideaductus.com. Y bueno, los teléfonos vienen ahí, y sin embargo te los puedo dar tranquilamente. Es el 55 45 54 69 44. Ahí nos pueden encontrar. De acuerdo. La segunda pregunta que me están haciendo es, oye, al momento de que vamos con ellos, ¿hay algún tipo de convenio de confidencialidad para abrirnos con ellos con la tranquilidad de que somos profesionales, pero sobre todo también con la tranquilidad de que es entre nosotros? Es una preocupación muy lógica y sí existen convenios de confidencialidad, y eso es una práctica muy normal con cualquier consultor, ¿no? Así que no somos ajenos a ello. Ok, la tercera pregunta que me están haciendo es, oye, ¿son caros? Perdón, me están diciendo, ¿es caro el servicio o son accesibles? No quiero que me des cantidades, sino que nada más entiendas que puede haber micro, pequeñas y medianas empresas que te busquen. Sí, me encanta la pregunta y te voy a contestar de una manera al revés.
no te voy a dar cantidades, pero te voy a decir, nuestro giro principal y nuestro foco principal está en la pequeña, en la mediana y en todo este nuevo gama que se llama startups, ¿no? Ujú. Entonces queremos apoyar realmente esa parte, no dejamos de lado a las grandes, así que no se van a encontrar con algo inalcanzable. Más bien vemos y vamos por el proyecto, ¿no? Otra pregunta que me están haciendo, que de alguna manera, perdón, lo tengo que comentar porque me parece simpática la pregunta. Dime. Hay un programa que se llama de Navegando con Tiburones, donde Sí, los chavos o los jóvenes o los emprendedores y empresarios van a presentar sus ideas. sí. Entonces lo que me están comentando es, oye, la manera como trabajan es como lo podemos apreciar en este programa, en donde hay 5 o 6 especialistas de primer nivel que nos van a escuchar, nos van a diseccionar e incluso nos van a premiar. Eso es lo que me están diciendo, perdón. No te preocupes, sí nos vamos a sentar ahí a escucharlos, sí los vamos a diseccionar y ellos mismos se van a premiar. Es decir, no es de matarlos o de decirles, no, este proyecto sí lo hago, este proyecto no lo hago. No. Acá nosotros acompañamos en todo momento, hacemos el proyecto, nos acoplamos al presupuesto que tengan las socios de negocio que nos estén buscando, pero muy importante, les vamos a dar una solución, aun cuando nos paremos de ahí. Y te voy a decir un ejemplo. Me diga, solo quiero que me evalúes el proyecto. Yo me voy a parar de ahí diciéndote qué es lo que pienso para que el día de mañana tú puedas implementar. Y simplemente vamos a hablar de la evaluación, ¿no? Entonces, no se trata solamente de matarlos como en estos amigos tiburones. Fíjate que a mí lo que me agrada es que me están llegando preguntas para que me respondas en forma muy activa, muy dinámica. Venga. Pero algo que me llama la atención y sobre todo por usted, de lo que has comentado, es ese navegando con tiburones que va a haber. Dicen, oye, ¿nos pueden hablar un poquito, Manuel y sus colaboradores, de su experiencia profesional, más o menos cómo están integrados? Mira, estamos integrados básicamente es gente que ha estado en industrias reguladas, muy reguladas, de muy a menos regulada, con experiencia fiscal. Tenemos lo que te digo, grupos de trabajo en donde, o socios, no socios comerciales, sino aliados con los cuales construimos proyectos que van desde marketing, comunicación, derecho, contabilidad, ¿no? Entonces, sí, lo que se necesite para poner al proyecto, entramos. Es una especie de conglomerado, de hub, más o menos, donde hay varios elementos que se suman y se ponen en los proyectos, ¿no? Fíjate que a mí, te lo juro, perdón, antes que nada ofrezco una disculpa porque me están llegando las preguntas y por eso te lo estoy haciendo y te estoy Sí, no, escuchando. adelante. Pero hay 2 preguntas que me encantaron. La primera, oye, dicen que buscan aliados estratégicos, socios estratégicos, que en un momento dado no se vean desde el punto de vista como clientes, sino que puedan colaborar con ellos. Me están diciendo cómo podemos sumarnos al proyecto de Manuel. Que me echen un telefonazo y vemos Ay, de qué sí, es por de lo que favor, se trata. repíteles, como me están diciendo, repíteles a dónde un correo para que Mira, el correo para que me manden las ideas que tengan es manuel.lira@ideaductus.com. Perfecto, ya lo ¿Mm? tienen. Y la otra pregunta que me están haciendo es, Manuel, te lo va a sintetizar. Hay Así, pocas mujeres que se dediquen a esto. Tan es así que en el programa que estaban haciendo de referencia son solo 2, cuando mucho, y los sí, demás son hombres. sí. En este caso, hay mujeres también participando con ustedes que también puedan tener la sensibilidad para ver nuestro negocio con otros ojos. Las mujeres son muy importantes para el negocio y no solo las mujeres, cualquier persona que pueda sumar al proyecto. Incluso te puedo decir, estamos empezando a buscar gente que tenga que ver en toda esta parte de grupos vulnerables, ¿no? Discapacidades varias, en donde podamos nosotros también entender cuáles son las necesidades de ellos, porque ellos también tienen que sumarse a estos esfuerzos, ¿no? Es un Otra poco más pregunta. lento, pero va. Ahora, si la que escribió es una mujer, que igual nos mande un correo y vemos cómo puede sumar también al proyecto. Mira, soy honesto, me sorprende ahorita las preguntas, sobre todo por el horario atípico que tenemos y la respuesta que nos están mandando.
de las personas que nos están escuchando, perdón, las preguntas, no las respuestas. Sí. Pero hay una que me llama la atención y ya con esto olvido las preguntas. Me están diciendo, oye, esto es más para empresas, pero empresas también incluye a instituciones educativas y también incluye a instituciones con participación del gobierno. Sí, esto lo que van a encontrar, por ejemplo, dentro de la página de internet nuestra, y lo digo muy claro, no es solamente para la iniciativa privada grande, no es solamente para la iniciativa privada cualquiera que sea el tamaño. Esto tiene que ver con el sector público, con organizaciones no gubernamentales, con instituciones educativas. Es decir, creemos en la amplitud total de nuestro proyecto y estamos listos para apoyar a los diferentes sectores que estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Perfecto. Hay dos preguntas más, Manuel. Una Sí, de ellas yo te la hago. En este momento, integrar equipos, hacer equipos, de alguna manera es un tanto complejo porque cada quien tiene unas prioridades distintas. sí. Pero te pregunto, ¿cómo le haces tú para llegar con tu socio de negocios? Yo le digo cliente, tu socio de negocios es válido, Sí. e integrarlo a una visión única, integral, tuya. O sea, tuya como Eh, empresa. sí, lo importante es que en este momento, como platicábamos hace rato, existe una sobresensibilidad de las cosas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que en la medida que nosotros avanzamos dentro de la conversación y les vamos indicando los pasos y les vamos desmenuzando el tema, existe una amplitud total y una apertura a escuchar. Y es en ese momento donde se crea el vínculo, ¿no? De vuelta, está tan sensible todo que es, creo, muy natural que estés buscando quién te ayuda, ¿no? Y estés buscando con quién te puedes sumar esfuerzos. Y eso es algo que hemos visto y que nos encanta que está pasando el día de hoy, ¿no? Perfecto. Y otra cosa que me gustaría esto yo te lo digo, Sí, si hay algo que en México, sobre todo con los empresarios, pesa es la edad. sí, Dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. sí. Tú te ves joven, no te ha tocado tener cierta, ¿cómo te diría? No rechazo, pero sí ciertas objeciones adicionales en el mundo empresarial. Yo me veo joven, no soy tan joven, gracias, pero no soy tan joven. Digamos que estoy a la mitad de mi vida, pero sí hay momentos en donde sí existe una parte complicada de tener que hacer unas conversaciones complicadas. Sin embargo, en todo momento lo que hemos encontrado es una apertura a la escucha, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un diálogo frontal, abierto, sincero, transparente y sobre todo aportas valor, queda de lado la edad, ¿no? Y se va, eso queda totalmente separado. Yo entiendo perfectamente bien lo que estás tratando de decir. Eh, y aunque digamos que en un primer momento el romper esto es un poco complicado, conforme se va avanzando, entonces empiezas a escuchar las cosas que son realmente relevantes y que hacen un sentido totalmente para tu negocio, ¿no? Fíjate, quizás no estamos para pintar canas porque realmente no hay mucho de dónde pintar, No, no hay. pero lo que sí hay es que hay experiencia acumulada y hay arruguitas y todo, ya sabemos de qué lado masca la iguana, como decimos. Entonces, yo sí me he percatado que, por ejemplo, hay empresas, familiares sobre todo, que les cuesta mucho trabajo aceptar a alguien distinto, al principio que llegue de afuera y sobre todo que tenga cierta edad menor a la de ellos. Sí. Pero lo que está diciendo me parece muy valioso. Es en función a lo que los ayudes, más que en función a tu edad o tu acta de nacimiento. Y Yo otra creo, perdón, Alejandro, pregunta, un punto ahí. Y algo muy importante, jamás tener miedo a que lo que estás pensando vaya a ser criticado o destruido. Porque ese es el problema más grande cuando te ves con alguien de, digamos, de mayor edad, ¿no? Y que piensas que tiene una mayor experiencia. Pero si tú de entrada estás consciente de que lo que vas a aportarle es algo valioso para él, no importa la forma en la que te vean, vas a encontrar la forma de comunicarlo, y ¿no? tienes toda la razón. Y otra pregunta que te iba a hacer. En estos momentos, ya olvídate de la cuestión económica de la pandemia. Estamos Sí, viviendo una cuestión muy difícil.
Sí. Para todo el mundo es difícil. Incluso, desafortunadamente, se ha acrecentado un poco más con circunstancias que se han dado a nivel internacional, como puede ser lo del Líbano, que la explosión, si bien es cierto que no tiene nada que ver con la pandemia, pero sí son sensaciones negativas o tristes que se viven, que acumulan más esta olla express que vivimos. ¿Cuál es el mensaje positivo que te gustaría darle a la gente que nos está escuchando en cuanto al entorno? Y sobre todo, ahí me gustaría que volvieras a hacer un poquito de inflexión en lo que ustedes hacen por las empresas. De esos Sí. dos me gustaría. Mira, no, yo te diría que es básicamente el mensaje que tenemos en Idea Ductus, ¿no? Entender el pasado, vivir el presente y construir el futuro, ¿no? Tenemos una convicción total de que estamos en el mejor momento el día de hoy para poder aportar algo para el día de mañana. No me va a tocar a mí, no te va a tocar a ti, no le va a tocar a muchos de los que están mandando preguntas el día de hoy, pero le va a tocar a nuestros hijos y le va a tocar a los hijos de nuestros hijos. Entonces yo creo que el compromiso más grande que tenemos hoy es saber que lo que pasó ayer, y voy a tomar el ejemplo que acabas de decir del Líbano, eso no puede volver a pasar para el futuro. Es un ejemplo radical lo que acabo de decir y tal vez sea muy difícil lograrlo, pero existen otros campos donde sí los podemos lograr. Entonces, si las empresas el día de hoy consideran que tienen un futuro prometedor, es mejor que lo construyamos desde hoy y no nos esperemos a mañana a tratar de sentar las bases, ¿no? Perfecto. Pues Manuel, la verdad me ha parecido muy agradable que nos hayas abierto las puertas de tu oficina, podamos platicar. Y yo nada más te preguntaría lo último, la última pregunta que hacemos inquisidora, porque somos así. En tus propias palabras, Manuel Ira, ¿quién eres? Alguien que está dispuesto a ayudar, a aportar, a sumar y a tener un presente muchísimo más limpio, con aras de un futuro maravilloso para el que sea. Muchísimas gracias, Manuel. Te mandamos Gracias un a ti. abrazo. Te deseamos lo mejor, el mayor de los éxitos, porque sabemos que si tú triunfas, seguramente va a haber empresarios y emprendedores que también estarán triunfando. Eso es lo que nos da gusto. Y por mi parte, soy Alejandro Ruiz. Gracias por seguirnos en esta edición especial de En tus propias palabras por Astele. Y hasta la próxima. Un abrazo, Manuel. Gracias. Un abrazo de vuelta, Alejandro. Gracias. Gracias a ti. Astele.tv